Cordial saludo, tutor y compañero Psicología y Contexto Social según Ovejero 2011. El desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Introducción. Individuo y sociedad, dos caras de la misma moneda. Las personas construyen su esencia solos dentro de la sociedad. Psicología social. Tiene dos caras relacionadas entre sí, que son la psicología aplicada, que nace en Europa con autores como Alfred Wegener y Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Psicología teórica. Nació en Europa a lo largo de varios siglos y se desarrolló de manera lenta y completa. Entonces, nace el movimiento de la especie humana que plantea cuestiones existenciales, cuestiones como las relaciones como la violencia o el poder y el control de la opresión de los seres humanos. De allí surge el Renacimiento, que es una serie de novedades culturales, económicas, sociales e históricas que dan lugar al individuo. Ciencias sociales. Tenemos la sociología, que estudia la estructura y el funcionamiento de la sociedad. La psicología, que investiga los procesos mentales y el comportamiento. Y la antropología, que explora la diversidad cultural de la sociedad. Y tenemos la psicología social, sociológica, que según George Helber, quien desarrolló la teoría de intervencionalismo simbólico. Psicología social aplicada y profesional. Nace en Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX como procesos de gestión social para organizar y dirigir una vida social. Psicología social y posmoderno. Se enfoca en la perspectiva cultural de la reflexión de la sociedad contemporánea y cuestionando las estructuras de poder y las ideologías dominantes que influyen en el comportamiento. Psicologías alternativas. Psicología social constructiva. La realidad se construye como la interacción social y el contexto cultural. Hablemos, según Ovejero, la importancia de la psicología social. Estudia cómo se piensa, se siente y se comporta. La influencia en los grupos sociales, el contexto social. Según Ovejero 2011, los psicólogos aceptan la sociedad como existe. Hacia una psicología de liberación, según Martín Baro 2006. Tenemos aporte social de la psicología latinoamericana, como esencia y praxis a la historia de los pueblos latinoamericanos estrechamente pobres. Los psicólogos están preocupados por los grandes problemas de desarrollo a la hora de enfrentar el compromiso político personal, los evade. Aporte significativo. El método de la alfabetización concientizada, según Paulo Freire, 1970-1971. Fecundación entre la psicología y la educación. La filosofía y la sociología constituyó a la respuesta a la historia de la carencia de la palabra personal y social de los pueblos latinoamericanos. Hay precarencia. La vulnerabilidad de la psicología latinoamericana puede verse comprometida con otras ramas del quehacer intelectual. Psicologismo. Fortaleció directamente o indirectamente las estructuras opresivas al desviar la atención en aquellos
actores individuales y sujetos. Hablaremos de esclavitud de la psicología en Latinoamérica. Tenemos la miseria. En mi opinión, la miseria en la psicología latinoamericana hunde las raíces en una historia de dependencia colonial y no coincide con la iberoamericana. Causas. Mi- Ministismos cientistas. Carencia epistemológica adecuada. Dogmatismo provinciano. Minitismo cientista. Ocurre en la psicología latinoamericana cuando intenta imitar los modelos y métodos de la psicología norteamericana. Ahora, a la hora de adquirir el conocimiento científico y el estatus social. Carencia de epistemología adecuada. Se manifiesta en varios presuntos problemáticos que subyacen de los modelos dominantes de la psicología, como por ejemplo el positivismo. Limita el conocimiento de los datos positivistas de las relaciones empíricas. Dogmatismo provinciano. Esto implica la falta de comprensión de los problemas sociales y culturales de la región. Características. Falta de originalidad. La psicología latinoamericana tiende a importar teorías extranjeras que adaptan la realidad local. Falta de originalidad. Falsos dilemas. Psicología científica frente a la psicología con el alma. Psicología humanística frente a la psicología materialista. Psicología relacionaria frente a la psicología progresista. Psicología hacia una liberación. Hablemos, una psicología que construya a la liberación de nuestros pueblos y que aborde los problemas sociales y políticos que afectan a las comunidades en lugar de tratar los problemas individuales, que promuevan la vida y la verdad política por encima de la verdad teórica. O sea que la psicología debe ser una herramienta para mejorar la realidad social. Un nuevo horizonte que ofrezca un servicio eficaz a las necesidades de la mayoría popular. Liberación personal. Exigencia desde la psicología para que la persona adquiera control sobre su propia existencia y las capacidades de orientar su vida. Entender la desalineación personal y social. Según Martín Baró 2006, destaca la importancia de comprender la opresión social que afecta la salud mental y la liberación personal. Nueva epistemología. Servir a las necesidades de liberación de los pueblos latinoamericanos exige una nueva forma de buscar conocimiento desde la opresión y la praxis transformadora y la realidad que permite entender los problemas sociohistóricos. Tenemos 3 tareas urgentes. La recuperación de la memoria histórica, que se trata de recuperar no solo el sentido de la propia identidad, sino aquello que pertenece al pueblo y la recuperación de modelos de identificación que encajen con los pueblos. La desideologización del sentido común y la experiencia cotidiana. Rescatar la experiencia original de los grupos y personas vulnerables
con el objetivo de que permita fomentar la conciencia de su propia realidad. Trabajar en las virtudes de nuestros pueblos, reconocer y fortalecer las capacidades y valores de las comunidades, especialmente de aquellas que son marginales y están oprimidas. El imperio academicista por encima de la realidad histórica de la psicología como engaño, según Barrero 2017, tenemos como idea principal la Academia de la Psicología Institucional que no abordan problemas políticos y sociales. En Colombia, la priorización de modelos teóricos y narrativos históricos que destacan la comprensión de la realidad histórica y social del país y que no abordan efectivamente los problemas políticos y sociales como la violencia política y el conflicto armado. Hay fuerte desconexión entre la academia y la realidad. Según Barrero 2017, la psicología en Colombia se destaca como en modelos teóricos y métodos que no reflejan la historia de los aspectos sociales del país. Por eso, la importancia de una perspectiva crítica contextualizada. Barrero destaca la importancia de una perspectiva crítica contextualizada en la psicología que tenga en cuenta la realidad histórica social del país y la necesidad de producir conocimientos psicológicos. Las academias deben producir conocimiento propio que refleje la realidad sociohistórica del país en vez de importar modelos teóricos extranjeros. Contexto de investigación. Utilizamos análisis crítico del discurso, que busca problematizar dos grandes aspectos de la psicología en Colombia. Tenemos el análisis del libro histórico de la psicología publicado en 2013, que habla que la psicología conoce al país como el resultado de, de un complejo proceso histórico de penetración cultural colonista antes de un proceso institucional. Y tenemos un análisis de los grupos de investigación. El estudio que comprende y existe un acuerdo entre el mundo académico y científico para generar un entorno de investigación e indagación. Principio de negación en psicología. Trabaja desde lo negado, se constituye desde la opción ética política de transformación que busca superar el problema de fatalismo generado por el positivismo. Líneas de fuerza. Según Ernesto Sabato, lo que importa es ver las líneas de fuerza ocultamente empezaron a dirigir la orientación de la sociedad y la inquietud de los hombres y la dirección de sus miradas. La psicología niega ver las líneas de fuerza que empujan al país hacia la configuración cierta, subjetiva, atraída por el horror de la guerra. Crítica histórica de la psicología en Colombia. El libro histórico de la psicología en Colombia de Rubén Ardila, publicado en 2013, describe el desarrollo de la psicología en Colombia. Descripción del desarrollo histórico de la psicología en Colombia. Describe cómo el desarrollo de la psicología en Colombia ha considerado un contexto sociocultural y al mismo tiempo histórico. Como origen de la psicología, donde Ardila explora la identidad del hombre colombiano. Metodología de estudio. Relaciona el análisis crítico y la prensa escrita.
La investigación plantea como objeto una revisión de los principales problemas en Colombia a partir del análisis crítico de la prensa escrita en diversas tendencias ideológicas. Se hace revisión de 10 problemáticas en Colombia, en categorías como lo son la violencia política, la corrupción, el narcotráfico, el conflicto armado, la impunidad, la democracia, la desigualdad, los derechos humanos, la paz y la inseguridad. Como ejemplo, voy a describir algunos de ellos. Corrupción. Naturalizó ser parte de la idiofactura de millones en Colombia. Los derechos humanos. Enfoque de los derechos humanos desde la psicología considerando una perspectiva de vida. La democracia, que constituye la categoría fundamental de las ciencias sociales y humanas, pero la psicología no le da importancia. Muchas gracias.